El ministro Marco Euseda ha sido llamado por Dios para predicar el Evangelio del Reino con poder a través de un mensaje práctico para el diario vivir. Con ustedes, el ministro Marco Euseda. Enemigo, y en este tiempo que está viviendo es cubrirse con la sangre de Cristo. Usted puede decir: yo cubro mi familia con la sangre de Cristo, cubro mi vida con la sangre de Cristo, cubro todo lo que me rodea con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder. La Biblia es clara y dice: y le han vencido. Ellos le han vencido por medio de la sangre y del Cordero y el poder del testimonio. Entonces, en el periodo de la tribulación, el martirio será tan común como no lo es ahora en el occidente. El martirio, o sea que si hoy vemos sufrimiento, no se compara con el sufrimiento que va a venir en el tiempo de la tribulación. En el tiempo, mucha gente es que usted no sabe lo que yo he sufrido, pero si no te alineas con el Señor, el sufrimiento que viene va a ser peor. Y alguien dice: pero hermano, ¿y por qué Dios hizo el infierno para el ser humano? Dios no lo hizo para el ser humano. El ser humano ha decidido ir al infierno. El ser humano ha decidido hacer las cosas incorrectas. Y toda obra que nosotros hagamos en la tierra, vivimos en un mundo de causa y efecto. Y toda obra que nosotros hacemos aquí va a tener recompensa apropiada o recompensa inapropiada. O sea, recompensa correcta o recompensa incorrecta. Por ello hay que cuidar nosotros lo que nosotros hacemos en nuestra vida, lo que nosotros hacemos en nuestro diario caminar en esta vida. Por ello nosotros tenemos que estar constantes y creyendo en el Señor, que toda nuestra caminar en el Señor va a ser de mucha bendición y podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. También el libro de Daniel nos habla de algo poderoso que sucede. Mire Daniel lo que dice en el capítulo 3, verso 17 y verso 18. Dios en quien servimos, le dijeron Sadrach, Mesach y Abednego a Nabucodonosor. El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos, y si Él no nos rescatara de su poder o majestad, le dicen al rey, pero aún sepa que nosotros no le vamos a servir a usted. Ese es un cuadro de lo que se avecina, de lo que se va a ver, porque la Biblia dice en Apocalipsis que la bestia hará una imagen de sí misma para que el mundo le adore, para que el mundo se arrodille ante esa imagen y él poder recibir la adoración que tanto ha querido de los humanos. Pero el humano se la ha entregado al Señor, aunque muchos han negado esa adoración a Dios. Pero él ha querido tener sus propios templos, porque él ha querido imitar a Dios, robarle el lugar a Dios. Pero lo único que él se ha ganado en medio de todo esto es su derrota contundente de parte de Dios. En Babilonia, estos tres jóvenes judíos personificaron la perspectiva de los mártires cuando estuvieron dispuestos a morir que adorar a la imagen de oro de ese rey babilonio. Estamos hablando, amados hermanos, de que estos muchachos se mantuvieron firmes y vemos cómo el fuego no les hizo daño. Él los tiró porque la acechanza fue contundente, pero esa reacción y ese testimonio de ellos y esa fe la mantuvieron firme y nunca rechazaron el poder de Dios y se mantuvieron. Ellos vieron la mano poderosa de Dios sobre sus vidas, y ello nos da a nosotros varios puntos importantes para poder ver que cuando nosotros le creemos a Dios, Él no nos va a avergonzar. Dios va a cumplir su promesa, y si Él cumplió que Él vendría por una iglesia sin mancha, sin arruga, Él va a cumplir la promesa sobre nuestras vidas. Y si nosotros sufrimos como mártires mientras caminamos en esta tierra, saber que tenemos una recompensa ganada en el Señor. Este es el tiempo que nosotros tenemos que entender y aprovecharnos y apropiarnos de la palabra de Dios en nuestras vidas,
puedas saber esto, que aquel que un día vino, murió por nosotros, va a venir también por nosotros. Y el tiempo que se avecina para la humanidad, para aquel que no esté preparado con el Señor, va a ser un tiempo duro y lamentable, porque el Señor viene por una iglesia, no porque el que se está preparando, por el que está preparado. Por ello podemos leer en Apocalipsis capítulo 16, verso 6, y dice: el libro de Apocalipsis identifica a los enemigos de Dios como lo que han derramado la sangre de su pueblo. Son la gente, porque mucha gente ha sido engañada por Satanás. Estas personas, pensando que están agradando a Dios, han hecho mártires a mucha gente, han decapitado gente. Por ejemplo, Hitler pensaba que agradaba a Dios. Cuando vemos la Inquisición, muchos, por ejemplo, ellos pensaban que adoraban a Dios cuando mataron al primer mártir de la iglesia primitiva, a Esteban. Ellos pensaban que agradaban a Dios y simplemente estaban haciendo todo lo contrario. Por ello podemos ver nosotros que a lo largo de la historia y todos los reformadores medievales pagaron con su vida en las inquisiciones, en las estacas y en las cruzadas, porque muchos de estos asesinos pensaban que estaban agradando a Dios y simplemente fueron marionetas usadas por el enemigo para engañar sus vidas. Por cuanto dice, continúa diciendo el verso 6 del capítulo 16 de Apocalipsis: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. O sea que ellos también han pagado duramente todo eso que han hecho. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros tenemos que alinearnos a la palabra. Este mundo fue engañado y la Biblia dice que el príncipe de este mundo es Satanás, y a él ha engañado al mundo, y en ese engaño mucha gente han hecho caso omiso a esa voz de Dios sobre sus vidas, pero Dios sigue hablando a su pueblo, porque no es para que el pueblo pase por todo este mártir y que Dios quiera que la gente sufra, no, pero el tiempo se está terminando y por ello la iglesia necesita alinearse con el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 6 verso 9: cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Muchos de los mártires de Apocalipsis 6 fueron asesinados por la misma razón que Juan fue exiliado, por predicar la palabra de Dios. Por predicar la palabra de Dios, estos hombres y cuantas mujeres y niños fueron asesinados en las hogueras y de diferentes maneras fueron asesinados. No porque andaban robando, mire, no porque andaban robando, no porque andaban mintiendo, no porque andaban haciendo, por ejemplo, cosas inapropiadas allá afuera, insultando gente. No, andaban hablando la verdad de Jesucristo, porque es un mundo que vivimos hoy, un mundo que la verdad les ofende. Usted se para a hablar la verdad y la verdad cala, la verdad ofende. Pero cuando usted ve todos esos medios noticiosos mundiales, venden pura mentira y la gente adora, ama la mentira. Pero los que somos nosotros del reino de Dios sabemos y amamos la verdad, porque este mundo no está en nosotros. Estamos de pasada en este mundo, pero no vivimos para el materialismo ni para los placeres de este mundo. Sabemos que fuimos diseñados por Dios para cumplir una misión en esta tierra y caminar en el poder sobrenatural de Dios. También dice Apocalipsis capítulo 1 verso 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él estaba fue exiliado por causa de la palabra de Dios. Lo llevaron preso porque algunos historiadores dicen que muchos emperadores quisieron matar a Juan, pero no pudieron. ¿Por qué no pudieron? La pregunta es porque Dios le había dicho a Juan que era el único de los apóstoles que no iba a ser un mártir. Él iba a morir naturalmente, y por esa palabra se cumplió en la vida del apóstol a Juan. A medida que los acontecimientos de la tribulación se intensifiquen, ellos advertirán de incluso más juicio severo venidero y predicarán el arrepentimiento del evangelio. Aún cuando más se intensifique todo en esta tierra, siempre habrá un remanente enviado por Dios, porque la Biblia es clara y dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú no fuiste hecho por Dios para vivir en el infierno para toda la vida. Tú fuiste hecho por Dios para que habites en el cielo, en el paraíso con nuestro Señor Jesucristo, juntos adorándolo a Él. Pero la decisión es personal, y cada quien, mientras estamos en esta tierra, decidimos a dónde queremos pasar la eternidad. Por ello, dice las Escrituras que el Señor, en ese amor tan lindo y maravilloso, ha enviado a su pueblo a que predique la palabra. Y hoy Dios ha levantado apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, a fin de conformar el cuerpo de Cristo para la predicación del evangelio. Y aún Dios, en su misericordia, después del arrebatamiento de la iglesia, enviará 144,000 que serán los predicadores del último momento, incluyendo a los 2 profetas que vendrán en el tiempo de la tribulación. Porque Dios, su palabra es clara, y Él dice que no quiere que nadie se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por ello tenemos que estar alertas en el Señor. Entonces, a donde quiera que haya un verdadero profeta de Dios, predicará juicio. Predicará juicio un verdadero profeta de Dios. Y este es el tiempo que yo te puedo decir, como hombre de Dios, que he sido enviado en estos últimos tiempos, que hay un juicio venidero. Pero tú puedes escapar de ese juicio venidero. Tú puedes escapar de este tiempo que el enemigo ha preparado para querer destruir la obra de Dios sobre tu vida. Por ejemplo, en el tiempo del profeta Samuel, Samuel profetizó a Elí que debía arrepentirse porque sus hijos Fines y Ofni habían profanado el templo de Dios. Les predicó arrepentimiento, les predicó que venía juicio sobre sus vidas si no se apartaban. También el profeta Elías anunció a los profetas de Baal de Israel que como resultado fue mal amenazado. Y en Primera de Reyes podemos ver eso, que el profeta Elías les profetizó a ellos, les dijo: tienen que arrepentirse porque viene juicio sobre sus vidas. Y estos hombres perversos no quisieron escuchar la voz de Dios a través del profeta y perecieron. También en Isaías profetizó que debido a la infidelidad del pueblo de Judá, sería llevado cautivo y el templo de Jerusalén sería destruido. Isaías 64. La profecía de Jeremías fue tan ofensiva para sus oyentes que fue encadenado en un tronco, y eso lo podemos ver en Jeremías. Jeremías hablaba y le decía: arrepiéntanse porque viene juicio sobre el pueblo, viene juicio sobre las naciones. Y este es el tiempo que como profeta de Dios yo te digo: viene juicio sobre las naciones. Y Dios en su misericordia está permitiendo que en estos últimos tiempos se predique la palabra por diferentes medios para que el pueblo se arrepienta y no pase el tiempo duro como los mártires del último tiempo del arrebatamiento. Yo creo que no es necesario que nos quedemos nosotros o esperemos el último momento para aceptar al Señor en nuestras vidas. Este es el tiempo. Por ejemplo, Jonás advirtió y transmitió un mensaje de juicio sobre Nínive, que venía una catástrofe sobre ese pueblo. Pero lindo que vemos en la Escritura que este pueblo se humilló ante Dios y Dios
perdonó su pecado y Nínive fue salvada. También vemos Jesús mismo cuando vino a la tierra con su mensaje de juicio y de arrepentimiento en el Monte de los Olivos. En Mateo 24, Él habló y le dijo al mundo que debía de arrepentirse el mundo, porque el juicio de Dios vendría sobre la tierra. Entonces, por ello tenemos que estar atentos y alertas en el Señor. La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 6, verso 9, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de aquellos que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por medio del testimonio. La palabra que se usa aquí para describir la muerte de estos mártires en la tribulación es la única del apóstol Juan. Se traduce como inmolado, pero también podría traducirse como sacrificado. Sacrificados por causa del Evangelio de Jesucristo. Sacrificados por mantenerse firmes en el Señor. Sacrificados por no negar la fe en su último momento. Sacrificado es una palabra que habla de la naturaleza especial de estos testigos judíos. Para el mundo ellos fueron destruidos, pero para Dios ellos se ofrecieron en sacrificio. Para Él le dieron su vida, para el Señor, y el Señor lo consideró suyos en ellos, los mártires de ese tiempo. O sea que para el mundo esa gente fue destruida, pero en el Señor fue una ofrenda agradable delante del Señor, porque la gente de hoy en día que estamos viviendo, que ha permitido que Satanás engañe sus vidas, se han permanecido en el pecado y creyendo que agradan a Dios, o dejando sus placeres a rienda suelta, sin saber que va a haber una consecuencia de todo ello. Han matado a mucha gente inocente, y en sus manos hay sangre inocente que en el cielo clama justicia. Y por ello la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 6, verso 10, y dice: clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgues o no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Clamando: ¿hasta cuándo? También dice Apocalipsis capítulo 6, verso 11: y les dieron vestiduras blancas y se les dijo: descansen todavía un poco de tiempo, hasta cuándo se completará el número de sus consiervos y sus hermanos, y también habían de ser muertos como ellos. O sea que había gente que había pagado con su vida, pero Dios en su misericordia estaba dándole la oportunidad a muchos otros que todavía habían quedado después del arrebatamiento, habían quedado en la tierra, y estaba esperando el Señor que se arrepintieran por medio de los predicadores del último tiempo, los 144,000 israelitas que el Señor había enviado. También podemos ver en las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 14, verso 13: oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos los siguen. Está hablando el Señor de que aún que padezcamos mientras estemos en esta tierra, sabemos nosotros que hay un galardón, que hay grandes recompensas en el Señor mientras estamos nosotros trabajando aquí en la tierra. Por eso le dice el Señor en Apocalipsis 6:11: y les dieron las vestiduras blancas y se les dijo: descansen todavía un poco, porque estamos esperando que muchos de sus consiervos vengan al arrepentimiento, y luego el Señor regirá con vara de hierro a todos aquellos que no quisieron oír su voz. La Biblia es clara y nos enseña y dice: y será predicado el Evangelio en todo el mundo, y entonces viene el fin, para que nadie después diga que Dios nunca lo amó. Nadie en el infierno podrá decir: Dios nunca me amó, porque le envió la palabra por medio de hombres,
por medio de mujeres que se mantuvieron firmes predicando este santo evangelio y hablando del Señor a todo el mundo, por amor a todas las almas. Por eso el Señor les hizo un refugio a todos aquellos que se mantuvieron firmes aún después que la iglesia había partido. Estar bajo el altar es estar cubierto a los ojos de Dios, y por eso es mérito de que Jesucristo proveyó al morir en la cruz del Calvario. Es una figura de que habla de justificación de estos testigos martirizados. Están cubiertos por la obra de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Es un refugio. Aquellos que clamaron fueron refugiados en el Señor. Aparte de ser refugiados, el Señor les dio vestiduras lindas a ellos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi, dice las Escrituras en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Gente que pagó con la muerte, pero una muerte cruel, dura, por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus brazos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando de la gente que se mantuvo firme en medio de estos tiempos, porque el tiempo que estamos viviendo se está asemejando a esto que las Escrituras hace más de 2000 años fueron escritas, y podemos ver nosotros el cumplimiento de esta palabra que están diciendo hoy. Por ejemplo, lo que estamos viviendo con este COVID 2019, que si usted no se pone la vacuna, según que es para el COVID, pero es otra agenda que están armando, usted no va a poder entrar a las tiendas, no va a poder echar combustible a sus vehículos. En los lugares de trabajo le van a preguntar por esa vacuna. Si usted quiere viajar en avión, si no tiene la vacuna, no va a poder viajar. Si usted quiere entrar a otro país, no va a poder entrar si no tiene esa vacuna. ¿Qué significa eso? Es la marca de la bestia. Por eso estamos viviendo estos últimos tiempos, y como iglesia es para que nos pongamos nosotros con nuestras lámparas encendidas y saber que nuestra redención está cerca. Por ello dice las Escrituras y la palabra de Dios: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus brazos. Está hablando de esa marca que hoy están tratando de implementar en el pueblo, en toda la humanidad. Pero los que sabemos de la palabra sabemos que es la agenda oculta y es la plataforma que el enemigo está levantando para sellar a los que va a enviar al infierno. Esto no es para una seguridad, no es para la salud, esto es el boleto para el infierno. Por ello nosotros tenemos que estar alertas. La Biblia dice que velemos y cuidemos, mantengámonos firmes en nuestra fe. Este no es el tiempo de atemorizarnos, es el tiempo de saber que nuestro Salvador Jesucristo viene en las nubes por su iglesia, esa iglesia que fue comprada a precio de sangre. Pero dice la Biblia: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene parte sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. La Biblia también dice en Apocalipsis 6:11: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo: descansen todavía un poco. Está hablando que después de un sufrimiento, después de pasar por un momento atroz y difícil y complicado en este mundo, bajo el gobierno de Satanás y su ejército, pero también sabemos que al pasar todo esto y luchar, hay recompensas en el Señor. Son los mártires de después de la tribulación. Yo sé que ahorita mucha gente hoy en día, aunque la iglesia todavía no ha sido arrebatada, pero aún mucha gente en diversas partes del mundo están sufriendo
duramente, donde están quemando las iglesias, están quemando las familias que creen en el Señor Jesucristo, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y está tratando de apagar la fe de aquellos que creemos en el Señor. Pero sabemos que los que creemos en el Señor hemos levantado velas y hemos levantado nuestras cabezas y sabemos que nuestra redención está cerca, y por ello hemos maximizado nuestra relación con Dios, porque sabemos que nuestra redención está más cerca que nunca. Y continúa diciendo el verso 11: hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos. Va a haber un número que se va a completar, y en ese número, al completarse ese número, dice las Escrituras, también todos los que habían de ser muertos. O sea que ya no va a quedar otra opción después de la partida de la iglesia de este mundo: pagar la salvación con la muerte. Y no es necesario si hoy le abrimos el corazón al Señor, si hoy nos rendimos delante del Señor. No sé lo que hayas pensado o lo que estés haciendo en tu vida, pero yo creo que este es el tiempo de que puedes entregarte al Señor. Si todavía no le has abierto el corazón al Señor, yo te invito: acepta a Cristo, recíbelo en tu corazón. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo abro mi corazón delante de ti y te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados, límpiame, Señor. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado de él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, lo felicito. Es un valiente, es una valiente, es un guerrero, es una guerrera, porque el Señor tiene cosas maravillosas para su vida. Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que esta poderosa palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter.